tiene que ver con la esperanza. Vuelva a tener esperanza. Gloria a Dios. Vuelva a tener esperanza. Gracias, Señor. Dice Zacarías capítulo 9, versículo 12. Aleluya. Leemos. Dice así la palabra de Dios. Zacarías capítulo 9, profeta Zacarías, versículo 12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Gracias, Padre, por esta palabra. Una vez más encomiendo este tiempo a tu voluntad y a la presencia divina del Espíritu Santo, porque es esencial el Espíritu Santo. Queremos oír tu voz en esta mañana y que tú traigas una palabra del cielo a la iglesia, a tu iglesia, a cada vida, a cada corazón. Señor, y que nuestro corazón esté abierto, receptivo a tu palabra, Señor, para que tu palabra caiga en buena tierra y produzca fruto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Volvemos a tener esperanza. Amén. Qué hermoso pasaje, hermanos. Dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Gloria a Dios, porque hoy también os anuncio que restauraré el doble. Amén. En los últimos años que nos ha tocado vivir, hermanos, 3, 4, 5 años, ¿verdad? Estos últimos 5 años podemos hablar. Realmente, hermanos, nosotros estamos viviendo un tiempo de cambios bastante dramáticos, cambios sorprendentes, cambios que han atentado violentamente, hermanos, contra la fe, contra la esperanza del ser humano, contra la familia, contra los valores, contra los principios, ¿verdad? Estamos viviendo estos años de hostilidad, de amenaza, hermanos. De ahí mucha gente se ha tomado el camino del suicidio, mucha gente se ha quitado la vida. En Uruguay hay un altísimo índice de gente que se quita la vida porque ha perdido la esperanza, no tiene sentido, está agobiado, ¿verdad? Estamos viviendo en un tiempo donde el sistema nos ha acorralado, ¿verdad? Y nos ha aprisionado de alguna forma, hermanos. Entonces es lógico que mucha gente está prisionera de esperanza. Mucha gente ha perdido, no encuentra esperanza, no encuentra solución, no encuentra un alivio a su dolor, a su pena, y muchos cometen sus errores o toman rumbos equivocados, hermanos. La verdad que estos tiempos han sido tiempos de mucho engaño. La gente ha sido engañada y sigue siendo engañada por un sistema que está bajo el maligno, un sistema perverso, un sistema que crea confusión en los niños, en los adolescentes y aún en los mayores, ¿verdad? Un sistema oscuro, ¿verdad? Un sistema que realmente, hermanos, es muy hostil para aquellos que quieren mantener una vida de fe verdadera, una vida en los principios y en los valores, en los caminos del Señor. Hermanos, realmente hemos sido perseguidos, ¿verdad? Y vamos a seguir siendo perseguidos, eso sí. Pero, hermano, lo importante es que a pesar de todo lo que está sucediendo en este mundo, Dios está en el asunto. ¿Amén? Al Señor no lo mueve nadie. Gloria a Dios. Al Señor dice que Él no cambia, que Él no mengua en poder, que Él es un Dios que no cambia. Lo que Él dice, lo que Él ha dicho, todo se cumple. ¿Amén? Entonces nuestro mayor refugio va a seguir siendo Dios, a pesar de que el mundo se haya transformado en este tiempo, hermanos. Cambiaron muchas cosas. Cambiaron a tal forma, hermanos, que hoy en día, hermanos, tenemos una prensa que abraza todo aquello que trae perjuicio, y políticos también, gentes del Estado, gente, ¿verdad?, digamos, gobernantes, ¿verdad?, del populismo, y todo eso, hermanos, trae desgracia.
trae desgracia a una nación, trae desequilibrio, trae desorden, trae más paganismo todavía y trae una multiplicación de la maldad. Pero hermanos, en ese tiempo podemos decir que igual Dios está en el asunto. ¿Amén? Dios está en el asunto. Y aquí la Biblia dice, en el versículo 12, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. ¿Saben que esta gente aquí, donde el profeta Zacarías le está hablando, ellos estaban retornando, ¿verdad?, de una cautividad, habían sido llevados esclavos a una nación extranjera, Babilonia, y habían sido llevados, hermanos, por muchos años, 70 años duró la cautividad en Babilonia. Israel, Jerusalén, el templo, todo había sido totalmente arrasado, quemado a fuego, las puertas de entrada de la ciudad, todito derrumbado, ¿verdad?, los muros derrumbados. Había quedado deshecha aquella ciudad tan hermosa, una ciudad de protección, una ciudad donde se manifestaba la gloria de Dios, Jerusalén, una ciudad donde fluía leche y miel, ¿verdad?, la tierra prometida del pueblo judío, de la nación judía, de los hebreos, ¿verdad?, había quedado hecho triza todo, ¿verdad?, todo se había acabado. Y bueno, el porqué es porque el pueblo en aquel entonces había decidido no escuchar a Dios. Había decidido no escuchar a los profetas que anunciaban la verdad y sin embargo escuchaban los profetas que mentían. Hoy también, hermanos, hay que tener cierto cuidado con los profetas. Hay muchos profetas y hay profetas que hablan la verdad y hay profetas falsos. Está escrito en la Biblia ya, ¿verdad? Pero, hermanos, en aquella época la gente aplaudía a los profetas falsos, se abrazaba de las mentiras, ¿verdad? Y perseguía y azotaba a los profetas que eran enviados por Dios. Entonces los profetas que eran enviados por Dios les hablaba la verdad, les decían la verdad, y los decía la verdad, hermanos, con una intención de restaurar al pueblo, de restaurarlo, ¿verdad?, de que el pueblo se volviera a Dios y no pasara por el juicio. Sin embargo, una y otra vez Dios les envió profeta y diciéndoles que si ellos se arrepentían y si se volvían a Dios, Dios iba a perdonar. Y ellos no quisieron. Entonces vino el juicio, vino la cautividad y por 70 años fueron llevados esclavos a Babilonia. Pero Dios dijo que iba a ser 70 años. Después de los 70 años iban a retornar nuevamente a su nación, a su patria, el pueblo judío. Y así sucedió. Pero lo cierto, hermano, que esta gente que estaba en la cautividad, ya habían pasado los 70 años, después de los 70 años comenzaron por etapas, no fue que todos los judíos retornaron de una, fueron en procesos, en etapas que duró como 100 años o más todavía el retorno del pueblo. Entonces había gente que se quedaba, que todavía estaba esclavizada en aquel pueblo extranjero y que no había regresado a su patria, ¿verdad? Gente que estaba prisionera de esperanza. ¿Por qué prisionera de esperanza? Y bueno, porque ya no estaban en Jerusalén. El templo que ellos tenían en Jerusalén estaba totalmente derrumbado, ¿verdad? El lugar de comunión con Dios, el lugar de fe, el lugar donde había manifestación de la gloria de Dios, estaba todo deshecho. Ellos habían perdido la esperanza, había mucho sufrimiento, había mucho dolor en este pueblo que estaba cautivo allí en el extranjero, hermanos. Era así, ¿verdad? Ellos imaginaban a ese Jerusalén, ¿verdad?, con sus muros, ¿verdad?, totalmente derrumbados. Los muros hablaban de la seguridad, de la protección que tenía esa ciudad, y todo estaba derrumbado. O sea que después de esos 70 años, ellos no tenían ninguna esperanza prácticamente. Muchos de ellos perdieron la esperanza de volver a su nación, de volver a su país. Tremendo, ¿verdad? Si nos pasara a nosotros, ¿verdad? Hoy hay gente que está huyendo de su propio país, ¿verdad?, por las cosas que están sucediendo. No es fácil. Lo cierto, hermanos, que las circunstancias en esa otra nación extranjera eran circunstancias hostiles, ¿verdad? Las circunstancias hostiles que no te permiten tener esperanza, porque era lógico, en un país extranjero, sin poder ir al templo, sin poder estar en su ciudad, donde era un lugar de protección, de bendición, de prosperidad, donde todo tenían,
Era lógico, hermanos, que esas circunstancias hacían que ellos perdieran la esperanza y fueran prisioneros de esperanza, ¿verdad? Es indudable que es así. A veces nosotros, hermanos, cuando las circunstancias son hostiles, escuche bien, a veces nosotros que estamos acá como hijos de Dios, como pueblo de Dios, a veces nosotros también enfrentamos circunstancias que son hostiles. Las circunstancias hostiles tienen que ver con amenazas, tienen que ver con malas noticias, tienen que ver con ataques del enemigo, tienen que ver con pérdidas, con enfermedades, con traiciones, con tragedias, con persecución, ¿verdad? Y a veces el creyente, ¿verdad? Ustedes que están aquí sentados en este asiento, ¿verdad? Muchas veces están enfrentando circunstancias que son hostiles, ¿verdad? Así como este pueblo presentaba o estaba rodeado de circunstancias negativas y todo lo que ellos veían a su alrededor era un ejército enemigo, un país enemigo, ¿verdad? Que no les ayudaba porque era un país, una potencia totalmente rendida al paganismo, a la idolatría, a la hechicería. Babilonia presentaba toda esa característica. Y ellos como hijos de Dios, hijos de luz, sufriendo todo ese oprobio, era lógico que las circunstancias, hermanos, eran muy hostiles para ellos, que habían sido prisioneros de esperanza. Ya no tenían más esperanza, ¿verdad? El creyente a veces, hermanos, sufre ese tipo de hostilidad, ¿verdad? Veo un problema allá, veo otro problema allá. Veo que allí no hay salida, que por acá tampoco encuentro una salida, que he intentado, he querido, pero veo que las cosas buenas se derrumban, como Jerusalén, como el templo, todo quemado, todo echado fuera. Entonces muchas veces nosotros estamos rodeados de circunstancias hostiles y corremos el riesgo de ser prisioneros de esperanza, de perder la esperanza. Corremos el riesgo, ¿verdad? Porque comenzamos a ver todo lo negativo, todo lo malo y que no hay ninguna posibilidad. Parece que Dios no está, ¿verdad? Y no había ninguna posibilidad aquí. Sin embargo, hermanos, vemos lo que pasó después. Nosotros a veces, hermanos, atravesamos eso. Pero es bueno saber, hermanos, aleluya, porque a veces nosotros, a pesar de que estamos atravesando una enfermedad o vos estás atravesando una enfermedad y por tiempo estás en la mano de un médico y en un tratamiento y es doloroso y no querés y es difícil, ¿verdad? A pesar de a veces que quizás tu familia ha sido golpeada en algún área, ¿verdad? Tu familia, un hijo, una hija, un familiar, un nieto o alguien, ¿verdad? Ha sido lastimado, ha sido traicionado, o quizás es esclavo del enemigo, ¿verdad? Y está perdido en este mundo, lo que sea, ¿verdad? Esas son circunstancias hostiles, ¿verdad? Podemos hablar, hermanos, de esas circunstancias. Puede ser un problema de finanzas, o puede ser una traición también. Todo eso, hermanos, a veces estamos rodeados. Alguien que te traicionó, alguien que te defraudó, ¿verdad? O una pérdida a nivel de familia. Todo eso son circunstancias hostiles que a veces nos puede llevar a perder la esperanza. Pero vamos a ver qué es lo que sucede después. Porque la Biblia dice aquí en el versículo 12, volveos a la fortaleza. La fortaleza, el profeta se refiere a Jerusalén, se refiere a los muros de Jerusalén y se refiere al templo, ¿verdad? Esa era la fortaleza. Para el pueblo judío, hermanos, saben que después de los 70 años retornó un grupo de personas y comenzaron a reedificar el muro, a trabajar, y el muro quedó reedificado, ¿verdad? Qué linda, qué buena noticia, ¿verdad? También el templo, hermanos, que el templo simbolizaba la fe, simbolizaba la comunión con Dios, simbolizaba los milagros de Dios, toda bendición de parte del Señor, simbolizaba la adoración, ¿verdad? Simbolizaba la iglesia. Todo eso, hermanos, simbolizaba la fortaleza para ellos. Era una gran fortaleza tener su ciudad, sus muros, ¿verdad? Y el templo edificado era, hermanos, una esperanza tremenda para este pueblo.
Y comenzó la gente de a poco, hermanos, retornar a ese lugar. Alguien que estaba siendo prisionero de esperanza, el profeta dice, volveos a la fortaleza. Amén. Y en esta mañana también para nosotros, hermanos, si alguno de ustedes en esta mañana está siendo prisionero de esperanza, está sufriendo, está viendo solamente las pérdidas, viendo solamente que allá está mal, que todo está mal, que no encuentro una salida, que los problemas son grandes, que las situaciones difíciles me están agobiando, que me parece imposible, si alguno de alguna forma está viviendo de esta forma, hay una noticia. El profeta dice, nos habla, la palabra nos dice en esta mañana que tenemos que volvernos a la fortaleza. Volveos a la fortaleza. Así como invitaba el profeta que se volvieran a Jerusalén y al templo que estaba ya, los muros edificados y el templo estaba hecho, ¿verdad? Así el creyente tiene que volverse a la fortaleza. ¿Cuál es nuestra fortaleza? ¿Cuál es tu fortaleza? ¿Cuál es la fortaleza que Dios tiene para la iglesia, para el creyente, para ustedes? Que nosotros tenemos que volvernos en esta mañana. ¿Cuál es la fortaleza? La fe. Hermanos, tenemos que volvernos a la fe. Porque estamos viviendo prisioneros de esperanza, porque estamos viendo un montón de caos por todos lados. Y si miramos el mundo, si miramos el sistema, es lógico que decimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? No hay solución para la gente, para la familia, ni para nuestros familiares. Hay solución todavía, hermanos. Pero tenemos que volvernos nosotros a la fortaleza. El creyente tiene que aprender, hermanos, a volverse a la fortaleza, que es la fe. La fe en la verdad, la fe en la palabra, la fe en el Señor, ¿verdad? Tenemos que volverlo. Esa es una de las mayores fortalezas del creyente, es mantenerse en fe, plantarse en fe y crecer en fe. Porque es por fe que tenemos salvación, ¿verdad? Es por fe que nosotros andamos, no es por vista, porque muchas veces nosotros vemos un ejército enemigo. Como en la época de Eliseo, ¿se acuerdan? El criado ese que salió afuera y lo único que vio todo el ejército enemigo por todos lados, ¿verdad? Pero eso era, hermanos, el ejército enemigo. Pero él no veía, hermanos, que alrededor de todo ese ejército enemigo habían carros y caballos. Carros de fuego, caballos, ángeles por todos lados rodeando a ese ejército enemigo. Eliseo lo podía ver, hermanos. Entonces la fe, muchas veces, hermanos, nos debe llevar a ver aquello que no se ve. Quizás estás viendo solo eso, el problema, la dificultad, eso que parece que no tiene solución, que has luchado tanto, parece que no hay respuesta. Estamos viendo eso y somos prisioneros de esperanza. Decimos, bueno, no hay solución y nos quedamos con eso. Pero por otro lado, hermano, la fe nos hace ver la gloria de Dios. La fe nos hace ver que hay poder en Dios, que hay un Dios que no cambia. La fe nos hace ver al Dios que hizo los cielos y la tierra, a un Cristo que camina sobre las aguas y que tiene dominio sobre toda braveza del mar. Por más que el mar te amenace con problemas, las dificultades golpeen tu casa, tu familia, lo que sea, hermano, la fe en el nombre de Jesús te abre posibilidades. Amén. La mayor posibilidad. Siempre hay una mejor posibilidad, hermanos. Siempre hay una posibilidad mayor que es Cristo Jesús. Amén. Él está por encima. El nombre de Jesucristo está por encima, hermanos. Yo sé que muchas veces humanamente estamos viendo el problema y metidos en el problema y hundidos y encerrados en el problema, pero la fe nos debe de llevar, hermano, a levantarnos de esa situación y decir, hay un Dios que está en el asunto. Amén. Hay un Cristo vivo que resucitó, que venció a la muerte, que venció al diablo, a Satanás y a todo el infierno. Hay un Cristo poderoso que está contigo cada día como poderoso gigante. Amén. Esa es la fe del Hijo de Dios. Esa es la fe de aquel que va a salir adelante y que no se va a dejar achicar o menguar por las circunstancias hostiles. Porque Dios, hermanos, es Dios de promesas. Porque Él dijo que a los 70 años iban a regresar. Después de 70 años de cautiverio iban a regresar. Había una promesa.
No importa si las circunstancias eran hostiles y todo era negativo, Dios nos iba a traer nuevamente, iba a haber un retorno al lugar de bendición. Volveos a la fortaleza, volveos al lugar de bendición, amén. ¿Saben que otra fortaleza que nosotros tenemos que volvernos es a la oración? Amén. El creyente, hermanos, tiene que tener una vida de oración, no solo en la iglesia, un puchito de oración, un puñadito de oración en la iglesia. No sirve para nada, hermanos. La iglesia, hermanos, tiene que aprender a orar en su casa. Tiene que haber altar en tu casa. Tenés que tener un altar donde allí estés en la presencia, en oración, clamando. ¿Cuántas cosas se consiguen únicamente a través de la oración? Hermanos, a veces no sabemos qué hacer, pero sí sabemos, vamos a orar. La fe nos lleva a orar, vamos a orar. Hay un Dios que tiene recursos, hay un Dios que tiene recursos sobrenaturales, hay un Dios que provee de la nada, hay un Dios que obra milagros, hay un Dios que no ha cambiado. Voy a orar aunque las circunstancias sean amenazantes y hostiles, y cuanto más amenazantes, cuanto más hostil sea la circunstancia, cuanto más cerca esté golpeando las circunstancias adversas en mi vida, voy a orar, voy a ganar esta batalla en oración, voy a clamar al Dios vivo en oración. Amén. ¿Cuántos están orando en sus casas? ¿Cuántos se están arrodillando? Y si no te estás arrodillando, no interesa. Dios quiere que oremos de pie, o acostado, o sentado, o como sea. Pero Dios quiere que oremos, que la iglesia aprenda, que el creyente aprenda a depender de Dios. Y la oración es dependencia del cielo. La oración es comunión con el cielo. La oración es, hermanos, es lo que hace abrir la ventana de los cielos, irrumpir en la esfera, digamos, espiritual, en la atmósfera espiritual, donde hay demonios, donde hay principados, donde hay inmundicias del infierno. Pero la oración, hermanos, ¿recuerdan Daniel cuando oró, cuando buscó a Dios? Había una batalla en el cielo y Dios envió un ángel. Gloria a Dios. Hay batallas que las ganamos solamente cuando oramos. No dejes de orar. Volveos al lugar de fortaleza. La fe y la oración es un lugar de fortaleza. Gloria a Dios. No pierdo la fe. Yo no pierdo la fe. Yo sé en quién he creído. No importa si este mundo se derrumba. Yo sé que Dios me va a salvar. Y Dios te va a salvar. Y Dios va a salvar a su iglesia, a su pueblo. Y ustedes son parte. Amén. Aliéntese tu corazón, pero pelea esa batalla en oración. Amén. Gloria a Dios. Otra fortaleza es la palabra, hermanos. La palabra que Dios te ha dado. Amén. La palabra que Dios nos ha dejado. Dios no nos ha dejado solo en esta vida, en este mundo, ¿verdad? Nos dejó su Espíritu Santo, pero también nos dejó su palabra, que es viva, que es eficaz y que es verdadera y que se cumple. Amén. Dice, bendito el varón, ¿verdad?, que medita en la ley de Jehová día y noche, ¿verdad?, que se deleita en la palabra de Dios. Será como hombre, como árbol plantado junto a corrientes de agua. Amén. Que da su fruto a su tiempo y su hoja jamás cae. Amén. Y todo lo que hace prosperará. La palabra de Dios, hermanos, es lo que nos alimenta la fe. Es lo que nos hace madurar la fe y crecer en fe. Amén. Es la palabra de Dios. Amén. Porque aquí había una promesa que a los 70 años iban a regresar, ¿verdad? Ellos tendrían que haber esperado en esa palabra y no haber perdido la esperanza, ¿verdad? Y nosotros somos llamados, hermanos, a esperar en la palabra y a caminar por la palabra, lo que dice Dios, ¿verdad? Dice el Salmo... un salmo que compartí el otro día con los varones, ¿verdad?, que habla de que los dichos de Dios me han vivificado. ¿Los dichos de quién? Los dichos de Dios. Pero estamos escuchando dichos por todos lados. Lo que dice fulano, lo que dice mengano, lo que dice aquel, lo que dicen las famosas, ¿verdad? Porque hay un auge ahora de personas famosas que traen lo que dicen las famosas, por acá, por allá. ¿Verdad? Lo que dice la prensa, lo que dice el sistema,
Pero lo único que vivifica al ser humano es la palabra, tus dichos, los dichos de Dios, porque son dichos de fe, de esperanza, de sanidad. Son dichos de restauración, de consuelo, de perdón, de amor, de bendición. Aleluya. Esos dichos no hay por ahí, hermanos. Pero aquí en la palabra usted encuentra estos dichos. Los dichos del Señor me han vivificado. Y tu palabra me ha sido como consuelo. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, la palabra de Dios ha sido consuelo para el alma del cristiano? ¿Cuántas veces hemos estado en guerra, en batalla, pero ha venido una palabra del cielo dada por el Espíritu Santo a tu alma, a tu corazón y te ha levantado? O alguien te compartió una palabra, te envió un texto justamente en el momento de tu guerra, de tu batalla y te animó. Porque los dichos del Señor nos vivifican y la palabra de Dios es consuelo, dice el salmista. Gloria a Dios. Entonces, importante los dichos de Dios. Pero muchas veces estamos sumergidos o sometidos a los dichos de las redes sociales, los dichos de la prensa, los dichos de fulano, de aquel famoso, de aquella famosa. Hermanos, van a perecer en el infierno. Con sus dichos, con su fama, con su dinero, con todo su poder humano. Eso es gloria de este mundo. Ustedes tienen la gloria de Dios. Tenemos la gloria de Dios viviente, hermano. Tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura que se sigue cumpliendo a pesar de que el mundo quiere apagarla con su sistema. La palabra de Dios sigue vigente y debe ser la fortaleza para el Hijo de Dios, para toda la iglesia. Aquellos que se amparan en la palabra jamás perecerán. Aquellos que esperan en la palabra y que caminan en base a los consejos de la palabra jamás perecerán, hermanos. Y la fe va a ser perfecta, o la fe va a ser plantada cada día, hermanos, como un árbol que se planta junto a corrientes de agua. Jamás va a perecer. Amén. Gloria a Dios. La palabra. La adoración es otra fortaleza. Volveos a la fortaleza, a la adoración. Amén. ¿Recuerdan Job? Fue el que más sufrió, dice la Biblia. Fue el que más padeció. Fue el que todo lo perdió. Yo no sé si hubo una persona, creo que la Biblia dice, ¿verdad?, que no hubo ninguna otra persona, ¿verdad?, que atravesó todo lo que atravesó Job, hermanos. Un tiempo muy hostil de pérdidas de todo tipo, donde todo le salió mal en un día, ¿verdad?, donde todo lo fue perdiendo en un día. Lo más sagrado, su familia, lo fue perdiendo. Todos sus bienes lo fue perdiendo por todos lados. Y todavía, hermanos, su compañera de vida, ¿verdad? A veces en la lucha, en la batalla, necesitamos un hermano, una hermana, un familiar, ¿verdad?, que se acerque y que esté, que nos escuche por lo menos. Necesitamos a alguien porque somos humanos, somos seres sociables, ¿verdad? ¿Y saben lo que hizo la mujer de Job? Le dijo a Job: maldice a Dios y muérete. Linda palabra, ¿no? Le dijo a Job: maldice a tu Dios, maldice a Dios y muérete. Todo se terminó, dijo la mujer. No hay nada que hacer. Maldice a Dios y muérete. ¿Verdad? Ahora, ¿qué fue lo que hizo Job? Job dice que fue y adoró a Dios. Fue y adoró a Dios. Amén. Gloria a Dios. Por eso la oración es fortaleza, hermanos. Job no perdió, hermanos. Job no perdió su fe. Job no perdió su fe. Me estoy quedando sin pila, por eso aguánteme un minutito. No te quedes sin pila. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Adora a Cristo. Amén. No se aflija que fue solo sin pila, ¿verdad? Porque a veces, hermanos, atravesamos cosas tremendas, amén, que no es una descarga de pila, es mucho más. Pero, hermano Job, con todas esas amenazas, hermanos, y ya él totalmente debilitado, después de haber perdido todo, probablemente desanimado, caído, deprimido, ¿verdad?, viene la mujer y dice: maldice a Dios y muérete. ¿Verdad? Sin embargo, dice que él
se postró y adoró al Señor. Amén. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, hermanos. No importa que vengan a decirte, olvídate de tu Dios, olvídate de tu fe, en verdad ya no hay ninguna esperanza. Tenemos que refugiarnos, hermanos. Volveos a la fortaleza. Cuando adoramos, dice la Biblia que Dios habita en medio de la adoración y de la alabanza de su pueblo. Hermanos, cuando adoramos, la gloria de Dios se manifiesta. El espíritu cambia, el ambiente cambia y el enemigo nos soporta, hermanos, porque cuando David tocaba el arpa, ¿se acuerdan? Saúl estaba endemoniado y David comenzaba a adorar y a tocar el arpa. Dice que los demonios tenían que soltarlo a Saúl. Si será importante la adoración, hermanos. Qué lindo es que tengamos en nuestra casa también un tiempo para adorar a Dios, y más si tu circunstancia es hostil. Y por último, hermanos, volveos a la fortaleza, otra fortaleza que no podemos obviar, no podemos, hermanos, despreciar jamás, es la iglesia. Allá en Jerusalén tener el templo era algo lo máximo, porque allí se manifestaba la gloria, la presencia de Dios. Era una señal de que el Señor protegía, cuidaba, bendecía, proveía, que Dios sanaba. Entonces, cuando el templo estaba destruido, no había esperanza, pero el templo había sido reedificado nuevamente, ¿verdad? Y nosotros tenemos la iglesia, hermanos. Si hay un lugar de fortaleza que tenemos que recurrir, es a la iglesia. La Biblia dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús dijo, ¿verdad? Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria a Dios. El diablo no quiere oír esta palabra, pero nosotros tenemos que hacer que Él oiga esta palabra. Somos la iglesia de Cristo, pertenecemos a la iglesia. Hermano, no desprecie ser parte de la iglesia. Viva en comunión con la iglesia. Sea parte de la congregación del pueblo de Dios. Nos debe gustar estar en la iglesia. O sea, la iglesia es el pueblo, esto es un templo, es una casa, es la casa de Dios. Es muy importante. La casa de Dios, hermanos, es muy importante. Es un lugar de fortaleza, es un lugar de comunión, ¿verdad? Es un lugar donde se crece en fe, donde hay amor, donde hay un ambiente espiritual de amor, donde recibimos palabras, donde nos alentamos, donde oramos los unos por los otros. Si será un lugar de fortaleza, la casa de Dios. Pero la iglesia, que son ustedes, ¿verdad? Ustedes son la iglesia, ustedes son el pueblo de Dios. Amén. La iglesia, hermanos, cuando se une en oración, hermanos, la iglesia cuando camina en comunión con Dios, la iglesia, hermanos, cuando busca al Señor con el corazón, suceden cosas tremendas, hermanos. Es lindo ser parte de la iglesia. Aparte, hermano, pase lo que pase, Dios va a salvar a su iglesia. Dios va a salvar a su pueblo. Sea parte activa, sea parte comprometida con la iglesia cada día y haga lo que la iglesia debe de hacer. Amén. Busque al Señor. Y por último, hermanos, aquí la palabra de Dios, hay un anuncio. Dice la palabra: volveos a la fortaleza, oh prisionero de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Entonces, hermanos, hay un anuncio para ti que estás siendo quizás prisionero de esperanza en algún área. Amén. Hay un anuncio. Hoy dice: Dios no ha menguado. Este es el primer anuncio. Dios no ha menguado. A veces creemos que Dios perdió la fuerza, porque vemos muchas cosas por muchos lados y esas cosas pueden confundir nuestra fe o debilitar nuestra fe. O escuchamos muchos dichos que no debemos escuchar, hermanos. Apague la televisión. Haga otra cosa. La televisión hoy desanima, ¿verdad? Mentiras, engaños, programas que no sirven para nada. Apague la televisión un poco, ¿verdad? Porque dice: Dios no ha menguado, ¿verdad? Y sus dichos permanecen. La palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Permanece para siempre la palabra del Señor. No ha menguado ni en poder y no ha menguado en misericordia. Amén. Quiere decir que Dios tiene el mismo poder, porque Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él tiene poder. Tiene poder. Dios tiene poder. Dios tiene poder para solucionar ese problema, para levantarte de ese estado depresivo. Dios tiene poder para desatarte,
para libertarte. Dios tiene poder para tocar a tu hijo o a tu hija. Y no importa si están siendo prisioneros de esperanza, aunque estén en el fin del mundo, el Señor tiene el poder para rescatarlos del fin del mundo o de las profundidades del abismo, de donde sea esa situación. Dios tiene poder, hermanos. Dios no ha menguado en poder, dice la Biblia, y ustedes creen en este Dios. Creemos en un Dios que tiene poder y se puede manifestar con un milagro a tu favor en cualquier momento. Y puede ser hoy mismo, hoy os anuncio, dice el Señor. No ha menguado, yo Jehová no cambio. El mundo cambia, el mundo sigue siendo más perverso, pero Dios está firme en su santidad y en su verdad. No importa si el mundo miente, hay un Dios que me dice la verdad. El dicho de Dios, la palabra es verdad, la palabra que me hace libre. Gloria a Dios. Amén. No ha cambiado y sus promesas no pasan jamás, siempre se cumplen. Amén. Dice, hoy restauraré el doble. Amén. Quiere decir que el Señor, así como lo hizo con Job, ¿se acuerdan? Job se mantuvo plantado en la fe, plantado en la palabra. Él se refugió, él se volvió a la fortaleza. No le quedaba otra, hermanos. Sufrió enfermedad, sufrió plaga, sufrió desprecio de su propia mujer, fue traicionado, bueno, perdió todos sus bienes, pero él se plantó. Qué lindo es eso, hermanos. Qué lindo es ver un creyente, hermanos, que ha atravesado todos los desiertos, todos los tiempos, que ha atravesado los diferentes procesos, hermanos, y permanece plantado en la fe. ¿Cuántos de los que están en esta mañana dicen, yo me quiero volver a la fortaleza en esta mañana? Quiero volver a la oración, quiero volver a la iglesia, quiero volver a la adoración, quiero volver a la palabra, quiero volver a la fe, quiero volver a la fortaleza. Prisionero de esperanza, aleluya. Porque tengo un anuncio, restauraré doble. Quiere decir que Dios, hermanos, tiene planes para ti, de bendición. Tiene planes de prosperarte, de sanar eso que está ahí todavía con heridas. Esa familia que no se restauró, ese matrimonio, esa pareja o ese hijo que no fue restaurado, eso que todavía me aflige, el Señor restaurará porque lo hizo con Job. Restauró todo. Restauró todo y aún le dio el doble, dice la palabra. Amén. ¿Quién podía esperar eso? ¿Verdad? Bien que Job podía ser un prisionero de esperanza y decir todo se terminó, todo se acabó, y podía haber escuchado el dicho de su mujer, maldice a Dios y muérete, pero él no escuchó el dicho de su mujer, él escuchó a Dios. Amén. Aleluya. Mis ojos te ven. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. De oídas que había oído, pero ahora mis ojos te ven. Gloria a Dios. No solo escuchó a Dios, sino que vio a Dios, vio la presencia, la gloria de Dios. Nosotros somos llamados también a eso, hermanos, a volvernos a la fortaleza, ¿verdad? Plantarnos en las fortalezas y no movernos jamás, porque Dios ya tiene la solución, como tenía para el pueblo de Israel. Él tenía la solución. 70 años iban a cruzar por ese juicio, por desobediencia, pero la solución iba a llegar. Amén. Y a veces hay un tiempo donde estamos sufriendo porque hemos desobedecido quizás, porque hemos olvidado al Señor, porque hemos salido de la fortaleza, ¿verdad? Porque no hemos escuchado a los profetas, no hemos escuchado sus dichos y nos hemos agarrado de los otros dichos, y a veces estamos sufriendo por eso, ¿verdad? Pero el Señor tiene solución, amén. Porque Dios no es un Dios de juicio, no es un Dios de odio, de desastre, no es un Dios que te quiere perjudicar, es un Dios que quiere restaurarte. ¿Cuántos en esta mañana van a volver a la fortaleza? Vamos a ver si podemos cantar Cadenas Romper, hermanos, si tienen ahí. Vamos a orar y todos aquellos que quieran, hermanos, en un paso de fe decir yo quiero volver a la fortaleza, quiero volver a la fe. Quiero volver a creer, quiero volver a tener fe, quiero volver a orar, quiero volver a adorar a Dios, quiero volver a la palabra de Dios, quiero volver a la adoración al Señor y quiero volver a la iglesia, quiero